Nosotros tenemos que saber y tenemos que conocer y tenemos que obedecer la palabra de Dios. Cuando no obedecemos la palabra de Dios, vamos a infringir la ley. Así como hay una constitución política en el Perú, así también hay una constitución celestial y es la palabra de Dios. Cuando nosotros cumplimos la palabra, obedecemos las leyes, los mandamientos de Dios, no vamos a cometer falta, no vamos a infringir la ley. Cuando infringimos la ley de Dios, vamos a sufrir. Posteriormente vamos a estar luego preocupados, nos van a pasar cosas. Por esa razón, ahora este tiempo estamos pasando esta pandemia o estamos viviendo en esta enfermedad, porque el ser humano se ha olvidado de Dios. El ser humano ha infringido la ley de Dios, está infringiendo la palabra de Dios. Por esa razón, hermanos, vecinos, usted que me está viendo, es tiempo de conocer la palabra, es tiempo de saber qué es pecado. Pecado no solo es matar, pecado no solamente es adulterar, es quizás engañar, también claro que es pecado. Pecado es no obedecer la palabra de Dios. Cuando nosotros no conocemos la palabra de Dios, no leemos la palabra de Dios, lógicamente que no vamos a conocer qué es bueno y qué es malo, no vamos a conocer. Pero cuando usted lee la Biblia, usted lee la palabra de Dios, usted va a darse cuenta qué es bueno y qué es malo. Y cuando usted conoce, usted va a apartarse del camino malo y va a hacer el bien. Por lo tanto, usted va a estar cada vez acercándose a la verdad de Dios. Por esa razón hay que leer la palabra de Dios, hay que leer las sagradas escrituras del Señor. El pecado pues no es agradable delante de Dios. El pecado es desagradable delante de los ojos de Dios. Eso más adelante vamos a estar hablando. Entonces, cuando nosotros cometemos pecado, mis hermanos, estamos infringiendo la ley de Dios, estamos infringiendo la palabra. Pecado es infracción de la palabra de Dios. Sabemos que Dios le había dicho a Adán, por ejemplo, que Adán no comiese del árbol de la ciencia del bien y del mal. Era un mandamiento de parte de Dios para Adán. Adán no tenía que haber comido de ese árbol, pero Adán desobedeció. ¿Saben por qué desobedeció Adán? Porque Adán dio lugar a su propia persona. Él no obedeció la voz de Dios. Solamente un mandamiento había recibido, de no comer del árbol de la ciencia y del mal. Entonces él pues desobedeció, y por su desobediencia Dios le sacó del huerto del Edén. Dios le sacó de su presencia, porque a Dios no le agrada el pecado. Y ahora en este tiempo Dios ha dejado leyes, ¿no? Como dije antes, ha dejado sus mandamientos, ha dejado su palabra. Nosotros tenemos que cumplir. A veces nos quejamos, decimos, ¿por qué pasa esto? Solamente porque no obedecemos la palabra de Dios. Humanamente nunca lo vamos a hacer. Aunque usted diga, yo voy a estar en Dios, hablo de Dios, pero si tú no te vienes a Dios, no estás en el camino de Jesús, no vas a poder obedecer la palabra de Dios. Humanamente nunca vas a poder. A Dios no le agrada el pecado, como dice acá el libro de Génesis 18:20, dice así: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Habla sobre el pueblo de Sodoma y Gomorra. Era un pueblo, una ciudad, que el pecado de ellos había llegado a Dios. Y dice la palabra que el pecado se había agravado en extremo. Quiere decir que a Dios no le agrada el pecado. Similar también ahora en este tiempo, en diferentes lugares de las naciones, el pecado ha llegado al corazón de Dios. El pecado ha llegado a la presencia de Dios. Tu pecado, estimado varón, mujer, ha llegado al corazón de Dios. A veces te quejas diciendo, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué estoy en miseria? ¿Por qué estoy en pobreza? ¿Por qué hay niños enfermos? ¿Por qué hay personas abandonadas en la calle? Solamente es por el pecado. Si nosotros obedeciéramos la palabra de Dios, estuviéramos bien. Es igual en el Perú. Si nosotros obedeciéramos todas las normas de nuestras autoridades que da el presidente, que dice no hagan esto, hagan aquello, no estuviéramos quizás contagiados con el COVID-19 en la cantidad que estamos ahora. Quizás obedeciéramos esas normas, no estuviéramos así, estuviéramos bien, pero nosotros humanamente nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Pero las órdenes también nos cuesta obedecer. Por esa razón, dice la Biblia acá, el pecado pues se agrava y llega al corazón de Dios. A Dios no le agrada el pecado. A Dios no le agrada el pecado. A causa del pecado también hay plagas, hay enfermedades diversas. Y una de estas es lo que estamos ahora viviendo. La solución para el pecado, ¿saben quién es? Sí hay solución para el pecado. La solución para el pecado se llama, es Jesucristo. Él es la solución para el pecado. Él es la medicina para el pecado. Como dice la palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículo 29. Dice la palabra de esta manera: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo:
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La solución para el pecado es Jesús. Él es el Cordero de Dios. Antiguamente, para el perdón de los pecados, se sacrificaban a los animales. Se sacrificaban a los corderos, a los becerros, a los palominos, a las tórtolas y diversas, para que pueda haber el perdón de los pecados. Ahora, para el perdón de nuestros pecados, es la sangre de Jesús. Él es la solución para tu pecado, para el pecado del Perú, para el pecado de nuestra provincia, para el pecado de la región. Él es la solución en Cristo. Para el pecado. Aún la esperanza todavía existe, aún la esperanza no se ha terminado. Mientras estamos en la tierra, hay esperanza en Cristo Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que es Cristo Jesús. Hay esperanza en el Señor. Por esa razón, hay que dejar el pecado para ir terminando este problema que estamos pasando. Hay que volvernos a Dios. Es causa del pecado, mis hermanos, amigos, es por la causa del pecado. Pero es tiempo de volvernos a Dios con todo Señor, nuestro corazón y nuestro Perú, Señor amado. Y la gente, Señor, se volverá a ti. En el nombre de Jesús, tal vez usted, varón, mujer, estás en casa, hoy estás escuchando, estás allí en tu hogar y quizás estás enfermo. Hoy yo oro por ti en el nombre de Jesús. Quizás tienes este virus del COVID-19. Hoy la sangre de Jesucristo, si crees con todo tu corazón, limpia esa enfermedad, quita ese dolor de tu vida, dolor de cuerpo, de hueso, de cabeza, dolor de pulmón, todo tipo de dolor que te está ahí molestando. Hoy reprendemos y cancelamos y echamos fuera en el nombre de Jesús, porque el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es a la sangre bendita que quita todo mal, enfermedad, y aún perdona tus pecados. En el nombre de Jesús, vuélvete al Señor y vas a ver que Dios te va a sanar, Dios te va a ayudar. Gracias, Padre.